Bien, y estamos de vuelta después de esa micropausa publicitaria para dar entonces la bienvenida a quien puedo yo llamar con propiedad mi amigo, mi pupilo, actualmente el coordinador académico internacional de la Escuela Latinoamericana de Osteopatía. Y tengo que decirlo, a pesar de que él se llene de pena, es la nota más alta del examen final de nuestra escuela hasta el día de hoy. Una maravilla. Por favor, recibamos al licenciado fisioterapeuta Danay Portal, osteópata estructural. Tengo que presumir. Abre tu micrófono, porfa. Desde la computadora. Listo, listo. Tengo que presumir que eres la nota más alta de la Bien, escuela. gracias Ade por la En todos presentación. los países, por cierto. Danay es fisioterapeuta y osteópata. Actualmente me vas a ayudar porque no tengo tu hoja de vida por acá. Como les dije, coordinador académico internacional de la Escuela Latinoamericana de Osteopatía y actual fisioterapeuta del Deportivo La Guaira en Venezuela, ¿cierto? Correcto, es así. Dueño de una de las sedes THH en Caracas. Y bueno, les presento y les dejo todas las cámaras a mi pupilo y gran amigo Danay Portal. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, no hace falta más presentación, pero mi nombre es Danay Portal. Fisioterapeuta, como dice Ade, y osteópata. Y bueno, hoy vengo a intentar crear o exponer una visión que tengo para ampliar los conocimientos y unir dos pasiones que tengo, ¿sí? La osteopatía, desde que entré a la osteopatía me pareció fabulosa, fenomenal, la forma en que eh, tratamos a los pacientes, los objetivos, la eficacia, y en este caso el fútbol o el alto rendimiento, donde me desempeño día a día en el Club Deportivo La Guaira. Y bueno, van a ver muchas imágenes o alusión al equipo, porque el estudio científico que les vengo a presentar es hecho con ellos, con los muchachos del fútbol. Entonces, bueno, vamos a empezar sin más preámbulo. El título de la ponencia es La relación entre la DBO y el alto rendimiento, un nuevo enfoque terapéutico. Este estudio se hizo en el 2025 y como ven ahí, esa sonrisa de ese jugador que tenemos nosotros, se llama Keiber La Madrid, de verdad un súper jugador que tenemos. Fue convocado a la selección Minotinto, de hecho, en la última convocatoria, y sé que va a tener un futuro brillante. Pero no lo coloco a él por eso, lo coloco por lo que aparece en la imagen, ¿sí? Esa sonrisa de él con la ortodoncia, las ligas, ¿sabes? Algo, digamos, bastante raro eh, para notar en el mundo del alto rendimiento. Aquí está mi currículum, que no hace falta repetirlo, pues lo dijo Adelis, pero bueno, fisioterapeuta de Luptanca en la Universidad de Los Teques, osteópata de la Escuela Latinoamericana de Osteopatía, coordinador y profesor de la escuela, fisioterapeuta del Deportivo La Guaira, donde hacemos el estudio de la selección de escalada de Miranda, y socio operativo de TH Caracas. Bien, y quiero empezar con esta imagen, una imagen, digamos, bastante rara, pero preguntarles si recuerdan haber visto esta imagen, si alguno de ustedes la habría visto por internet, esos dientes, esa sonrisa y esas estrellitas que vemos ahí. Esta imagen corresponde a la gran estrella del momento, Lamine Yamal. Justamente en este momento que estamos viendo en pantalla, le hizo un gol al Real Madrid en el clásico del año pasado, el 2024, y esta fue su celebración. Mostrar sus dientes a la cámara y mostrar sus ortodoncias, sus metales dentales que tiene ahí adentro, y empezó a hacer mucho ruido de por qué celebró. De hecho, hizo el gol para ganar el partido. Entonces, ¿por qué el gol para ganar el partido lo hace mostrando sus dientes? ¿Qué tiene que decir el Barcelona de eso? Entonces, bueno, vamos un poco sobre la introducción de la relación de los dientes en el deporte, ¿sí? Tenemos, digamos, 4 puntos importantes. El primero es Pau Gasol, ese basquetbolista que vemos en pantalla. Es español, es catalán, jugó para el Fútbol Club Barcelona, pero la disciplina de básquet mucho tiempo, y luego vio minutos en la NBA en varios equipos. Pero en el 2008 Pau Gasol firma por Los Angeles Lakers, en la camisa que tiene puesta en ese momento,
y lo primero que tiene que decirles es que para poder firmar con ellos tiene que hacerse un tratamiento odontológico. Ese fue el primer registro de un deportista en el que le mandaron a hacer un tratamiento odontológico. Sin embargo, en el 2008 hay mucha información que se ha creado a partir de ese entonces. El segundo caso es otro futbolista, tenemos a Ali Sissoko, un futbolista de origen africano que en el 2009 intentó fichar por el AC Milan, un equipo muy famoso de la liga italiana, de la Serie A, y el fichaje no se llevó a cabo. El AC Milan dijo que por su maloclusión iban a cancelar el fichaje y desgraciadamente no pudo ir para ese equipo. Son los dos casos, digamos, relevantes que tenemos por encima. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2008 sí se destapó la tapa de la botella y fue como el primer boom de la relación entre los dientes en el deporte. Ahí se hicieron muchísimos estudios donde se dieron cuenta que las caries tenían una relación directa con la salud del deportista, que la caries, por supuesto, era una entrada de agentes patógenos, de bacterias, de agentes proinflamatorios directo al torrente sanguíneo, y lo que producía, disculpen, problemas de inflamación en el cuerpo y alargaban tiempos de recuperación para una lesión y, por supuesto, para micro lesiones que son normales en el entrenamiento. Entonces empezaron a ver que problemas bucales por falta de higiene iba a tener relación con la salud muscular del deportista. Y entre ellos no solamente entran las caries, sino cuando hay un problema más profundo como un tratamiento de conducto mal cerrado, gingivitis, periodontitis, cualquier tipo de enfermedad bucal, ¿sí? Y por último tenemos al Fútbol Club Barcelona que en el 2004, en 2024, perdón, cuando llega Hansi Flick, el nuevo director técnico, hace una serie de regulaciones en el equipo como nuevo mandamás de la nave, por así decirlo, y una de ellas es trabajar la higiene bucal. Nadie entendía por qué lo estaba haciendo, pero empezó a ser riguroso en ciertas cosas de la salud bucal y el estudio o la primera manifestación que sacaron es que los tipos de mordida podían generar daño muscular o lesión muscular. Entonces ya empezamos a ver no solamente la higiene del diente en sí, sino del tipo de mordida en el cuerpo. Por eso Lamine Yamal mostraba sus dientes a todo el que pudiera verlos y este es uno de los tantos factores por el cual el Fútbol Club Barcelona, conocido en años anteriores por tener la enfermería llena, ese año específicamente su tasa de lesiones fue muy baja. ¿Sí? Entonces vamos a profundizar un poco más en ello. Aquí tenemos a los chicos del Deportivo La Guaira al final mostrándonos los artículos científicos y tenemos primero cuatro, ¿sí? Estos cuatro artículos científicos tienen la relación de los dientes y la salud, los dientes y la postura, ¿sí? El primer artículo científico nos habla de que la postura y la oclusión están relacionadas, directamente relacionadas. Hicieron un estudio en el que a los pacientes involucrados ahí le hacían modificaciones de la posición de su mandíbula y por ende modificaciones de la oclusión, que es decir, cómo cierran mis dientes cuando están todos en contacto, y veían que habían cambios en la postura, cambios significativos, algunos cambios que los vamos a ver más adelante. Pero es el primer estudio, miren la fecha, 1996, donde ya estaba este fenómeno. El segundo estudio que presentamos tiene que ver la relación entre la oclusión dental y la postura del cuerpo nuevamente, pero esta vez medido por un estudio de electromiografía, ¿sí? Veían que al momento de cerrar la boca, de ocluir y que hubiera ese contacto de diente con diente, se producía una sobreactivación de músculos específicos, músculos como el trapecio, erectores espinales y gastronemios, ¿sí? Entonces ya empezamos a ver que músculos antigravitatorios empiezan a actuar más cuando tenía un cierto de oclusión específica. Entonces ya podemos empezar a entender esa relación. Y el último estudio que me pareció realmente fascinante cuando lo vi, la influencia de la visión en la forma en la que mordemos o en la oclusión dental, en la postura de los pilotos de avión, ¿sí? De los US Navy, fue este estudio hecho en el 2013, en el que según la posición de la mandíbula, cuando jugaban con la forma en que ellos mordían, podían cambiar la disposición de su columna cervical y con ello ampliar su rango de visión, ¿sí? Entonces es algo
realmente impresionante de la forma en que podemos ampliar el campo visual nada más modificando los dientes. Ya empezamos a tener relación con todo el cuerpo, ¿sí? Y por último, el cuarto estudio que vemos ahí de nuestra querida directora Adelis Guedes, que ella domina DBO, DBAP, ¿sí? O dimensión vertical oclusal y la dimensión vertical del arco plantar, donde relaciona que esta dimensión oclusal, específicamente la ATM, se relaciona con todo el cuerpo, ¿sí? Con patologías descendentes, con disfunciones de ATM, el arco plantar, respuesta especial, mecánicas de la columna vertebral y, por supuesto, el dolor crónico, dándole respuesta a muchos pacientes que tenemos en consulta. Y me quedo con eso, con la dimensión vertical del arco plantar, es decir, yo podía cambiar la forma en que mi paciente pisaba según cambiaba la forma en que mordía. Y para todos los osteópatas de la sala, podemos entender que hay un nuevo concepto de patologías descendentes, ¿sí? Ya no es que viene del ilíaco, sino que viene un poco más arriba. Bien, seguimos con los estudios y empezamos a ver estudios científicos ya no tanto hacia la salud, sino hacia el deporte. Así, aquí sí entramos hacia el deporte. Apenas en el 2015 se hizo un estudio sobre el efecto de los protectores bucales en la dimensión vertical oclusal, por supuesto, la activación muscular y la preferencia de los atletas en ello. Se le colocó 6 tipos de protectores bucales a powerlifting, ¿sí? Atletas de levantamiento de peso, donde iban a trabajar al 75% de su peso máximo y empezaron a probar protectores bucales, algunos hechos a la medida, otros de manera simétrica. Y el estudio lo que corrobora era la preferencia de los pacientes de los atletas en este caso, para realizar los ejercicios. Había una relación de 2-1, es decir, de cada 3, 2 prefería un protector bucal hecho a la medida y decían que sentían que tenían más fuerza y sentían menos fatiga. Este estudio, por supuesto, no había modificaciones del peso, siempre era su 75% del peso máximo o de IRM como lo conocemos, pero ellos sentían que podían levantarlo con mayor facilidad. El otro estudio en el 2025 fue la influencia de la oclusión dental en el músculo hamstring o isquiotibiales en parámetros isocinéticos para atletas de fútbol que están activos en competencia. Se les hizo varios tipos de estudios y lo que veían era de que al cambiar la posición de sus dientes y la forma en que mordían, lo que hacía que hubiera una mayor activación de los músculos del macetero, había una mayor activación de los músculos isquiotibiales del mismo lado, ¿sí? Entonces mejoraba los parámetros isocinéticos que estaban evaluando. Entonces ya podían ver cómo un jugador de fútbol podía tener mayor activación de este músculo específico. Y otro que me voló la cabeza comparado con el de los pilotos de avión es el 7º estudio que vemos aquí, también del 2025, y era la relación entre la posición de la mandíbula, la activación de los músculos masticatorios y la precisión de tiros libres en jugadoras femeninas de básquet. ¿Sí? Ese yo dije, wow, si de verdad mejora la precisión, aquí ya vamos a gritar a todo el mundo que tiene que empezar a verse los dientes, ¿sí? Y es algo curioso porque en el estudio dijeron, se evaluaron a 24 mujeres, todas profesionales de un equipo de básquet, y dice que los cambios de posición de la mandíbula entre todas las atletas, es decir, los diferentes tipos de mordida que tenían, no variaba la precisión del tiro, pero sí la activación muscular, es decir, cuando cambiaban la posición de su mandíbula, que se activaban más los músculos masticatorios, todo esto medido por electromiografía, la precisión sí lograba mejorar, ¿sí? Entonces no era tanto la posición de la mandíbula, sino de la activación muscular y de muchos componentes que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, vamos a entrar ya en materia, ¿sí? Vamos a entrar, ¿qué es el DBO? Que lo estamos escuchando tanto y tal vez no lo sabemos. Me disculpen de antemano si hay algún odontólogo en la sala. Siempre hay muchos debates entre si se dice dimensión vertical oclusal o plano oclusal. Sin embargo, yo entiendo como buen fisioterapeuta que somos que un plano es algo, valga la redundancia, plano, ¿sí? Y esto es una medida específica entre 2 segmentos. Entonces, por eso preferí esta definición, ¿sí? La dimensión vertical oclusal o DBO
Es un concepto clave en odontología que mide la distancia, como vemos acá, entre el maxilar y la mandíbula cuando los dientes están cerrados, cuando los dientes están en contacto, lo que refiere a una verdadera oclusión. Aquí vemos, pueden ver en el mouse, las rayas de los parámetros entre el maxilar y la mandíbula. Y ahí todo parece perfecto en ese esqueleto que tenemos ahí. Pero vamos a suponer que mi paciente en esta muelita donde estoy encima tiene una caries, ¿sí? Una caries que empieza a abrir un hueco en su diente, empieza a quitar relieve, empieza a quitar las cúspides y empieza a disminuir el espacio de contacto de este diente con el superior. Este diente superior va a empezar a extruirse, ¿sí? Va a intentar bajar para tener contacto y poder morder con el diente de abajo. Y ahí va a empezar a cambiar ese plano o esa dimensión. Pero eso parece muy fácil. Supongamos que este diente de atrás también tiene una caries y a ese le hacen tratamiento de conducto, donde tienen que abrir más. No sé si alguno de ustedes ha tenido un tratamiento de conducto, espero que no. Pero abren con unas limas como un túnel hacia el diente y empiezan a limpiar, pero también empiezan a cavar hacia abajo. Y eso hace que, por supuesto, se pierda altura de ese diente. Y no les quiero comentar si ese diente lo saca el odontólogo, ¿sí? Tal vez porque ya no había más remedio, tal vez porque necesitaba espacio para algún procedimiento, sea cual sea la razón, si este diente que está aquí no está, este va a empezar a bajar y a bajar y a bajar y a bajar para intentar llegar. Y si mi paciente le quitan sus 3 dientes, porque ya es una señora mayor que ha perdido sus dientes a lo largo de su larga juventud y no tiene dientes en la parte posterior, todos estos dientes van a intentar tocar al hueso, ¿sí? Y este espacio se va a reducir muchísimo. ¿Cómo actúa en el cuerpo la DBO? Aquí volvemos a lo que les comentaba anteriormente, los estudios. Estos son diferentes tipos de mordida sencilla que tenemos. Una de las clasificaciones que tenemos en osteopatía, o bueno, en el módulo 3 de osteopatía, de odontoposturología, una postura centrada o tipo 1 va relacionado a la mordida tipo 1, que es cuando todos los dientes contactan cúspide con cavidad de forma perfecta. Una mordida tipo 2, como la de Ronaldinho, para que tengan un ejemplo, los dientes de arriba abrazan a los dientes de abajo y esto hace que se anteriorice la línea de gravedad. Y una mordida tipo 3, como los perritos Shih Tzu, dice Adelis Guedes siempre, es como si los dientes de abajo quisieran sobresalir, como si saliera la quijada, como barbilla roja. Eso hace que la línea de gravedad vaya hacia la línea, hacia posterioridad, hacia atrás. Y aquí vemos los cambios posturales. Entonces tenemos un cambio propioceptivo. ¿Por qué un cambio propioceptivo? Porque en el momento que muerden los dientes, esto voy a tratar de hacerlo lo más simplificado posible para que entiendan la teoría y poder avanzar al estudio propiamente. En el momento que muerden los dientes, ese ligamento periodontal envía una señal al cerebro, ¿sí? Como un sensor del carro, en el que contacta, se prende la luz de que falta gasolina o del freno de mano. Esa información va al cerebro y del cerebro va a un músculo específico. Los vimos en los estudios pasados. Entonces hay una respuesta motor a través de ese estímulo que estamos haciendo. Entonces le da una orientación a mi cerebro, le da una información propioceptiva de cómo estoy mordiendo y esa propiocepción emite una respuesta postural. Por eso los cambios posturales que estamos viendo en pantalla. Luego, un cambio histológico, y ahí vamos hacia lo más adentro de la célula, vamos al telocito, que es el encargado de las respuestas mecánicas en la fascia, es la célula encargada de la fascia, que tiene múltiples funciones, pero en ella, al haber una mayor sobreactivación de esa zona en el momento que estamos mordiendo, hay una mayor estimulación mecánica del telocito y eso genera una respuesta motora, ¿sí? A través de válvulas de presión que mencionó nuestro amigo Máximo Iade en la conferencia pasada, piezo 1 y piezo 2 va a hacer que hayan cambios mecánicos a través del telocito y el telocito responde a fascia y sabemos que la fascia recubre a todo el cuerpo por dentro, por fuera, en todas las direcciones y en sus distintas cadenas, ¿sí? Entonces, aparte del cambio histológico de mayor presión por la estructura, específicamente en la fascia, va a haber un cambio mecánico, ¿sí? Y esos cambios mecánicos van a ser por principios de tensegridad y por los principios de fascia
que se desplacen por esos hilos largos que llamamos fascia, de un extremo del cuerpo al otro, ¿sí? Entonces, los cambios de mordida van a hacer que si yo muerdo más del lado derecho, hay una mayor activación del lado derecho y mi cuerpo, propioceptivamente, vaya hacia el lado derecho. Y no solamente el cuerpo, sino que mecánicamente apoye más la pierna derecha. Una pierna sea más corta. Y ahí pare usted de contar. Empezamos a cambiar todo lo que tiene que ver con la mecánica del cuerpo. Entonces, esta es la forma, a grosso modo, de cómo actúa la dimensión vertical oclusal en el cuerpo. Tenemos la imagen de abajo que ven, unos piecitos con unos discos. Estos discos nos sirven para medir la dimensión vertical del arco plantar, lo que tiene que ver con el estudio de Adelis Guedes anteriormente mencionado, y es lo que hacemos en THH tanto en Colombia como en Caracas, y es poder medir la dimensión vertical del arco plantar para saber cuál es la dimensión vertical oclusal, porque es milimétricamente la misma. O sea, no hay forma de que no sea la misma. La oclusal la miden los odontólogos, la plantar la medimos los osteópatas. Y por último, la imagen esa que ven con los algodones, con el paciente, es la forma en que nosotros probamos cambios de dimensión vertical específicamente en cada cuerpo, ¿sí? El algodón tiene una altura específica, entonces hacemos que al colocar esa altura específica podemos poder empezar a medir todos los parámetros que necesitamos para ver si vamos por el camino correcto. Bien, entonces pasamos con la evaluación. ¿Cómo evaluamos nosotros a un paciente de ATM? Evaluamos, por supuesto, los puntos de contacto dental. Como ven en la primera imagen, este paciente muerde de una forma terrible, en el que la cúspide del diente contacta o hace contacto con la cúspide del diente inferior. Los contactos deberían ser cúspide de cavidad. Entonces, una maloclusión que específicamente esa desata problemas musculares terribles. Pero evaluamos los puntos dental de todos los pacientes, ¿sí? Dónde está contactando y dónde no, dónde falta altura. Hacemos una evaluación de ATM, como ven en la segunda imagen, para ver, bueno, cómo está la articulación, una evaluación funcional como la que suelen hacer día a día, que aprendimos en fisioterapia y en los módulos de osteopatía. Si hay un lado hipermóvil, si hay un lado hipomóvil, la cantidad de apertura y de cierre de la articulación temporomandibular, la función muscular y de tejido blando de todo lo que tiene que ver con la ATM, ¿sí? Hacemos medidas reales y medidas aparentes que las aprendemos en primer año de pregrado de fisioterapia, ¿sí? Es una medida hueso-hueso para poder saber la distancia real de las piernas y de un punto de referencia a otro para saber una medida aparente. Y eso me empieza a decir cómo está ubicado el cuerpo. El apoyo plantar, que vemos dónde está contactando mi paciente, perdón, y dónde está justamente esa dimensión vertical del arco plantar. Como pueden ver, ahí estamos colocando un disco para poder medir la de mi paciente específicamente. Y una prueba postural, ya no, gracias a la tecnología no hacemos prueba a la plomada, sin embargo nos podemos ayudar de diferentes aplicaciones, específicamente la que usamos nosotros, que es la que ven en pantalla, se llama Apex, ¿sí? Entonces, bajo este formato de evaluación, evaluamos el paciente, podemos ver dónde le puede estar faltando altura, colocamos los algodones que vimos en la lámina pasada, aumentamos la altura y corroboramos. ¿Cuál es la idea de nosotros? Que nuestro paciente esté lo más simétrico posible. Sabemos que no todos somos simétricos, pero hay que tratar de acercarnos, ¿sí? Tratar de llegar al centro de gravedad, a la línea cero, para que el cuerpo sea más eficiente. Y con esto voy a desviarme un poco del tema y les voy a contar una anécdota de, no sé si sabían ustedes, el por qué Michael Jordan saca la lengua cuando salta, ¿sí? Es exactamente el mismo principio por el cual Cristiano Ronaldo tensa el cuello al momento de saltar. Ambos mecanismos se los enseñaron sus fisioterapeutas y los mecanismos lo que realiza es que hay una mejor activación de la cadena visceral, la cadena de flexión que tiene que ver todo con la zona media, por supuesto, y al haber una mejor activación de su core o de su zona media, podía hacer que la fuerza no se disipara. Entonces, si él quería saltar hacia arriba, pero tenía una mala activación de su zona media o una nula activación, la fuerza se iba a disipar en vectores y él no iba a poder desplazarse verticalmente, que era lo que quería.
Si yo logro hacer una mayor activación de la zona media, en la forma que lo hacía Michael Jordan, sacando la lengua lo más que podía y Cristiano Ronaldo tensando el músculo del cuello, esa forma concéntrica de las fuerzas iba a hacer que al momento de golpear o de desplazar con la fuerza de salto podía el vector llegar más lejos y por eso ambos saltaban muchísimo más que los demás. Entonces, vamos a tratar la misma teoría que ellos. Si yo logro llegar más el cuerpo a cero, voy a poder hacer que mi paciente sea más efectivo. ¿Sí? Nosotros en consulta lo que solemos hacer es tratar pacientes terapéuticamente para un dolor. Tratamos de hacer esta evaluación para que mejore su dolor. Si el paciente está muy anteriorizado, por supuesto hay un desgaste de sus músculos posteriores, de su cadena estática posterior, entonces va a hacer que genere dolor de espalda baja o dolor de cervical, cervicobraquialgia, como la llaman, dolores irradiados, y nuestra idea es llevarlo a cero para que esos músculos trabajen menos. Pero en el deporte, aplicando esta teoría de Cristiano Ronaldo y de Michael Jordan, si logramos hacer que le llegue su línea de gravedad a cero, en teoría es más eficaz. En teoría, no lo sabemos. Lo que queremos es descubrirlo. Es más eficaz porque al estar más cerca de cero, tiene que hacer menos esfuerzo para equilibrar su cuerpo. Esa fue la teoría que tuve, ¿cierto? ¿Qué hicimos? Evaluamos diferentes grupos de jugadores. En total evaluamos 12 jugadores activos para atletas, para el estudio, y evaluamos 9 jugadores que algunos estaban en ambos grupos. De esos 9, todos tenían lesión de ligamento cruzado anterior. Aproveché que tengo 4 años en esta institución y que podía ver cómo han ido avanzando los jugadores y me surgió la idea de qué tendrá que ver ligamento cruzado con la oclusión. Entonces, a lo largo de estos años hubo 9 jugadores, que tuvieron lesión del ligamento cruzado anterior. 8 se sometieron a cirugía y uno se sometió a un tratamiento conservador, ya que no era ruptura completa. Y que encontramos que el 100% de esos jugadores tenía una mala oclusión. ¿Sí? De hecho, esa imagen de esa mordida que ven es de uno de esos jugadores. La coloco para que vean este diente incisivo aquí, como está totalmente rotada, no hace contacto con nada. Bueno, no les logro mostrar la evaluación completa, pero sus premolares hacían un contacto terrible y esa evaluación que ven a través de la aplicación Apex es como él está allí. No sé si logran diferenciar. Por el medio del cuerpo hay una línea verde y una línea roja. La línea verde es donde debería estar y la línea roja es donde él está. Entonces se ve como él está tirado hacia su lado izquierdo en este momento. Su rodilla operada fue la derecha. Entonces vemos como él busca no apoyar en su rodilla. Por supuesto, ahí hay muchísimos factores. Inhibición muscular y artrogénica, que lo hablaron en la mañana. Cambios de patrones neuronales, entre tantas cosas. ¿Qué ocurre? Que habían cambios en la respuesta propioceptiva. ¿A qué me refiero? Vuelvo a lo que hacemos nosotros en consulta en THH, Adelis en Colombia y yo en Caracas. Hacemos cambios con los algodones de dimensión vertical y al haber una mayor activación de ese lado, porque estoy haciendo que contacten, hay una mayor activación del macetero y de todo ese grupo muscular ipsilateral. Entonces el jugador se rodaba hacia ese lado. Es decir, si me faltaba dimensión del lado derecho, mi jugador iba a estar hacia el lado izquierdo. Entonces, mi paciente, perdón, iba a estar hacia el lado izquierdo. Entonces yo elevaba la dimensión del lado derecho, colocaba los algodones y él se iba hacia el lado derecho, porque iba una mayor actividad propioceptiva de ese lado. En los jugadores con ligamento cruzado no ocurría lo mismo, por supuesto. Los parámetros propioceptivos de la rodilla son altísimos, no solo ligamentos cruzados, sino meniscos y todos los elementos que se encuentran en ella. Entonces era lo contrario, ¿sí? Por eso ese patrón en X. Si yo aumentaba, esto pasó en el 100% de los jugadores, si yo aumentaba del lado derecho, el jugador no iba hacia el lado derecho, sino iba hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Había una especie de patrón cruzado ahí. Y no solamente aumentar la dimensión vertical en su lado afecto o el lado donde lo necesitaba, sino probando por pura ciencia, porque así somos nosotros, si aumentaba del lado izquierdo que no lo necesitaba, se iba hacia el lado derecho. Entonces tenían los patrones propioceptivos totalmente alterados y eso me llamó la atención en la evaluación.
Es, digamos, la primera respuesta que les doy de mi presentación. Bien, entonces empezamos a ver la evaluación de estos jugadores, de estos 12 jugadores que les comenté. En este caso vemos una primera evaluación del lado izquierdo, cómo estaba el paciente de manera normal, ¿sí? Y nuestra idea es llegar a cero. Aquí hay diferentes grados, como pueden ver las orejas, hombros, espinas ilíacas entre superior, rodillas y pies, algunos alterados, otros no. Pero el que más me interesa en esta toma es el último, que dice la alineación, un grado, que es lo que les mencionaba en lo de línea verde y línea roja. Línea verde como debería estar, línea roja como está. Este jugador también está hacia la izquierda. Este jugador también está operado del ligamento cruzado anterior. Y la segunda foto, luego de hacer pruebas, esta fue el momento donde encontré la perfecta oclusión de él. Repito el proceso que hacía yo, colocar algodones y volví a medir medidas reales y aparentes, dimensión vertical del arco plantar y las fotos de postura. Cuando las medidas daban simétrica y la postura llegaba a cero, yo decía, ese es el punto. Nótese que en todas las imágenes que van a ver de evaluación va a haber un elemento ajeno entre la primera foto y la segunda. En este caso es el zapato, lo vemos aquí abajo, ¿sí? Eso para mí me decía de qué lado estaba el aumento de la dimensión vertical en esa foto para no tener confusiones. En este caso, el aumento estaba del lado izquierdo. Pero dirán, oye, Danay, dijiste que si yo aumentaba el lado izquierdo, mi paciente se iba hacia el lado izquierdo. Y él ya estaba del lado izquierdo en la primera foto. Sí, pero este jugador es operado del ligamento cruzado anterior, entonces es un patrón en X. Yo aumenté el lado izquierdo y él se fue del lado derecho. Continuamos. Aquí tenemos otra imagen, ¿sí? Otro jugador que tenía una anteriorización de su línea de gravedad. Cuando lo veíamos de perfil del lado izquierdo, tenía una anteriorización de 1 grado y logramos llegar a 0 grados. En este caso, el zapato está del lado derecho. Ustedes pensarán que está de frente, pero el jugador debería verme de frente y su zapato estaría del lado derecho. Y lo que hago es que gire bajo su propio eje para tomar las 4 fotos. Las fotos se toman de frente, o sea, la parte anterior, posterior y de ambos perfiles. ¿Sí? Son 4 fotos para la evaluación y 4 fotos con cada cambio oclusal que yo hacía. Lo que hacía que podía tomar 12 fotos, 16 fotos, según cuánto tratara de jugar con el jugador y cuánto él me lo permitiera. Recordemos que son jugadores profesionales que vienen de entrenar, ellos vienen ya de un proceso 1 hora y media, 2 horas de entrenar, algunos hicieron trabajo previo, otros hacían trabajo con nosotros el oficios después del entrenamiento, entonces estaban cansados y tal vez no podía tardarme tanto tiempo con ellos, lo que hacía que en jugadores como él pudiera llegar a cero, pero en otros jugadores no. Aquí tenemos el ejemplo de otro jugador, mismo resultado, tenía 1 grado de la anteriorización del lado derecho, luego llegamos a 0. Otro jugador, tenemos 1 grado, llegamos a 0. Vea el zapato donde está el cambio del oclusal. Aquí un jugador que les comenté, tal vez no me podía tardar con ellos tanto y aparte no todas las oclusiones son iguales. Hay unos que en consulta uno dice, este es fácil, este se coloca aquí ya, y hay otros que sí llevaban a pensar un poco. Sin embargo, para una anteriorización de 4 grados de la línea de gravedad pasar a 2 era muchísimo para mí. Y este fue el cuarto intento con el jugador y ya nada más con reducir 2 grados yo dije, ok, aquí es, sigamos. Les muestro siempre la imagen donde más alteración tenían, ¿sí? Porque si les muestro esta imagen del otro perfil o de frente, de la parte frontal, es muy probable que estuvieran a 0 grados o a 1 grado, pero siempre va a haber un parámetro que no coincide y ese parámetro es el punto oclusal donde debemos trabajar, el diente específico donde nos está mordiendo. En él se llama Jackson Rivas, anoten ese nombre porque más adelante les voy a decir algo específico de este caso. Con él no pudimos llegar a 0, sin embargo, pudimos reducir su disposición hacia la anterioridad y fue la mayor reducción que pudo hacer en el tiempo. Y otro paciente que tenemos aquí, otro jugador, este tenía 5 grados de anterioridad y logramos llegar a 3. Bien, entonces, ¿cuál es la hipótesis de nuestro trabajo? Luego de evaluarlos a todos, yo dije, ok, si yo puedo en consulta hacer que mi paciente esté ergonómicamente mejor, ¿sí? Posturalmente mucho más centrado, mucho más derecho.
se le puedan disminuir dolores, pueda disminuir sobreactivación de ciertos músculos y activación de músculos que no estaba presentando, que pueda cambiar cambios significativos estructurales, por lo menos en ATM, en un oído interno para un tinnitus que tengan paciente, o dolor irradiado, o dolor en una rodilla por solamente apoyo de ese miembro. ¿Qué puedo hacer yo como un deportista? Entonces, bueno, vamos a medir las capacidades. Sería fenomenal medir la precisión como hicieron en básquet. Sin embargo, yo me fui nada más a lo físico, ¿sí? Capacidades físicas. Y para eso la primera capacidad que tenemos es la fuerza, que es la capacidad que tenemos de vencer una resistencia. Y la potencia, que pensaríamos que podría ser lo mismo que la fuerza, pero la diferencia entre fuerza y potencia es muy clave y es la velocidad en cómo lo hago, ¿sí? Yo puedo levantar 80 kilos, no sé, en una sentadilla y Adelis Guedes también, pero si Adelis Guedes lo hace más rápido que yo, Adelis Guedes es más potente que yo, ¿sí? No hay para dónde escoger. Y por último, la velocidad, que es la capacidad de desarrollar esa potencia que tenemos en el tiempo. ¿Cómo las medimos? Bueno, obviamente somos científicos aquí, hay que tratar de ser lo más específico posible. Entonces, la fuerza lo medimos en la primera imagen, como lo ven, la barra con el peso que vayamos a colocar. Si lo logran ver, hay un anclaje de color amarillo o naranja. Recuerden que los colores son mi debilidad, en el que está anclado por una guaya a un sensor y ese sensor a una computadora. Entonces, en lo que yo desplazo el peso o en lo que realizo el ejercicio, esa huella se va a mover a una velocidad específica y según un algoritmo que tiene ya preestablecido el sistema, con el peso y la velocidad en que lo movió, me va a decir qué tan fuerte fui, cuál puede ser mi peso máximo y cuál fue la potencia con la que lo hice. ¿Sí? Entonces es una muy buen sistema. El más conocido, el que se suele usar es el encoder, en el que nos puede aproximar cuál puede ser nuestra fuerza máxima sin hacer un ejercicio de fuerza máxima, nada más por el software que tiene. Ahí podemos sacar fuerza y potencia, pero la potencia no solamente se puede evaluar de un músculo específico, sino por lo menos en un salto vertical, como estamos viendo, perdón, en la segunda imagen. Eso es una plataforma que va con un sensor a una máquina que tiene el examinador y en el momento que salta, que deja de tener contacto con el suelo, él calcula el tiempo hasta que el usuario vuelva a tener contacto con la lámina o con el sensor y según el tiempo que duraste en el aire, él te va a decir qué tan alto saltaste. Y por último, el jugador de La Guaira que vemos ahí tiene puesto un chaleco. Ese chaleco tiene un GPS que a través de una antena y un software mide absolutamente todo lo que está haciendo el deportista, ¿sí? Dónde se mueve, crea un mapa de calor, crea la velocidad media, la velocidad máxima, cuántas aceleraciones y cuántas deceleraciones hizo, la distancia total del recorrido, entre tantos datos que nos sirven. Ese dispositivo lo usamos en un chaleco, sin embargo hay equipos más avanzados del primer mundo, de la élite, que lo usan con un brazalete a la altura del bíceps o tal vez una tobillera para que, digamos, se vea menos, se le incomode menos al jugador, pero sigue siendo el mismo sistema. Mi idea es evaluar las tres capacidades. Sin embargo, la capacidad de fuerza, lamentablemente no la pudimos evaluar porque no logramos conseguir el equipo que pudiera medirlo. Y el equipo que mide la distancia del salto vertical lo tenemos en el equipo y justamente el día que vamos a hacer las evaluaciones apareció dañado, bueno, cosas que suelen ocurrir y hasta el día de hoy no lo hemos logrado reparar bueno, no son equipos convencionales. Entonces, no pudimos hacer las primeras dos pruebas, sin embargo, sí hicimos el de la velocidad. Y si nos vamos un poco a la teoría, podemos ver que si fui más veloz es porque fui más potente y porque tuve una mejor utilización de la fuerza, ¿sí? Entonces sería interesante hacer todas las pruebas, pero con la velocidad nos sirve para ver si hay por lo menos una migaja de avance. Entonces, estos son los datos previos que tenemos con los deportistas, ¿sí? Les dije al principio que eran 12 deportistas, sin embargo, uno estaba lesionado, otro es arquero. Los arqueros no suelen hacer las pruebas de velocidad bueno, temas de su preparación física. Sin embargo, con el arquero quería hacer pruebas de salto porque es uno de los que más salta en el equipo, por eso lo incluí en el estudio. Un jugador al momento de la evaluación tenía problemas bucales, tenía gingivitis, empezó a sangrar y bueno, hizo un desastre en medio de la evaluación, entonces lo apartamos del estudio. Y el cuarto jugador es un panameño que esa semana lo llamó su selección para
defender los colores de su país en la clasificación a la Copa del Mundo y, por supuesto, el compromiso de su país lo llevó a irse. Entonces, de los 12 nos quedaron 12 participantes, ¿sí? Estos 12 participantes que vemos aquí, estos 8 participantes, perdón, que vemos aquí, son todos jugadores activos. Tenemos la posición de ellos, un defensa o un delantero, tenemos 3 mediocampistas y 3 extremos. Esto que vemos aquí, la modificación de DBO, la modificación que yo hice de los algodones, por lo menos el ejemplo de Carlos Rivero, tiene 2 algodones del lado izquierdo, que me habla que tengo 2 milímetros de aumento del lado izquierdo. Carlos Falla tiene uno de ambos lados, esto de se refiere bilateral, tiene un algodón de ambos lados en el colmillo. ¿Por qué está escrito la palabra colmillo ahí? Porque normalmente los que han hecho el módulo 3 con nosotros lo sabrán, los aumentos de dimensión vertical nosotros los hacemos en la parte posterior, ¿sí? En los molares, porque según un estudio de Adelis y muchas cosas que hay que profundizar para que lo entiendan, los últimos dientes corresponden a qué tan anteriorizado o qué tan posteriorizado estamos. A mayor activación, más hacia la línea media o más hacia atrás nos vamos. Y si no tenemos dientes, como los abuelitos, nos vamos hacia adelante. Entonces siempre, o casi siempre, el aumento de dimensión vertical lo hacemos en la parte de atrás. Sin embargo, este jugador me dio un dolor de cabeza de que no llegaba a cero. Lo bueno es que este jugador es bastante colaborador. Él estaba interesado en el estudio y él se preocupó y me preguntaba y es alguien que de verdad le gustó el estudio, entonces me di la libertad de darme más tiempo con él hasta que dije, mira, sabes que siempre me estás rotando, pongo de un lado roto para el otro, pongo de un lado roto para el otro, vamos a ponerle los colmillos a ver qué pasa y cuando lo puse quedó perfecto. Entonces, por eso la palabra colmillo sobresale ahí. Y con el resto de los jugadores, 2 de forma bilateral, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo y la velocidad máxima previa. Esta velocidad máxima la mide el propio GPS. Es una velocidad que lleva registro de todas sus velocidades desde que están con nosotros, desde diciembre, que es el momento de pretemporada. Entonces, durante toda la temporada lleva registro de todos los entrenamientos, de todos los juegos, y esas son las velocidades máximas que ha alcanzado cada jugador. Les presento la página donde nos guiamos o el software que utilizamos, lo ven aquí abajo, es de Catapult, la empresa que nos sirve de ayuda. Esta es una página del test de velocidad, informe hecho el 15 de octubre, perdón, del 2025, que fue donde se realizó la prueba. Vean que la prueba se realizó 11 meses después del inicio de actividad, porque nosotros empezamos en diciembre y 11 meses después realizamos la prueba. Es decir, la página ya tenía 11 meses guardando datos del jugador. Tenemos el ejemplo de Carlos Falla, el mediocampista, su edad, su altura, su peso, y aquí vemos la velocidad máxima que les presentaba antes de 30,55 kilómetros por hora. Más datos que le sirven al preparador físico en cuanto a velocidad, desaceleraciones, que no voy a profundizar ahí por el tiempo. Lo que sí quiero que vean es el mapa de calor que genera la aplicación del GPS y color azul donde estuvo menos o donde estaba caminando, colores rojizos donde estuvo más tiempo y donde corrió, donde la actividad fue mayor. Nótese esta raya, si lo vemos desde el campo vertical, ¿sí? Si yo estoy en el medio del campo y voy hacia la arquería de forma vertical, en la imagen está de forma horizontal. Estas rayas, aquí es donde él realizó su prueba de velocidad. Estas pruebas de velocidad son pruebas de 80 metros, las hace el preparador físico todas las semanas, según su planificación. La planificación de un preparador físico va en función al día del juego, el día de la competencia, y a partir de ahí empiezan días negativos o días hasta la competencia, ¿sí? Por ejemplo, el día -1, que es el día antes de la competencia, antes del partido, es un día de, por supuesto, cargas bajas para que el jugador no llegue cansado al partido, un día donde suelen hacer recreativos, pelota parada, entre tantas cosas. Día -2 es el día donde hacemos las velocidades, ¿sí? Donde hacemos la fuerza explosiva, los saltos y la velocidad máxima. Científicamente comprobado que si hacemos velocidad máxima 48 horas antes del partido, hay mejor disposición del músculo para realizarlo el día del partido. Y día -3, cuando hacen fuerza máxima, entre otras cosas, ¿sí? Para que sepan que todas las semanas hacían test de velocidad y todas las semanas eran 2 días antes del partido, para simplificar variables. Bien, esta es la segunda página que nos da el software. Aquí vemos la actividad en cuanto a velocidad de todo el entrenamiento. Véanse que empieza de forma baja porque está la entrada en calor.
empiezan los rondos, el juego recreativo, empiezan algunas actividades ya con más velocidad, buscando que el cuerpo entre en contacto. Y logramos ver dos columnas aquí, o dos torres gemelas, como les digo. Son dos bloques de 4 rayas cada una. Cada raya habla de un sprint específico que hizo. Entonces son dos bloques de 4 sprints. Cada jugador realizó 8 sprints de 80 metros. Y lo demás, el resto del entrenamiento. Y aquí podemos ver como ven, como veían en la lámina anterior, coincide específicamente con el mapa de calor, las distancias de los 8 sprints que el jugador, en este caso Carlos Falla, realizó. Bien, como pueden ver, hay dos tipos o dos bloques de velocidad. El primer bloque, donde ellos trabajaron con normalidad, como lo han hecho digamos, en toda la temporada, un descanso de 2 minutos y medio, y el segundo bloque, que fue donde yo actué. Yo lo único que hice fue colocar la dimensión vertical que ya tenía preestablecida de la evaluación. Es decir, este jugador necesita 2 del lado izquierdo, este jugador necesita 2 del lado derecho, este jugador 2 bilateral, este jugador 1 en cada colmillo, en cada jugador al momento de realizar el segundo bloque. Aquí tenemos el resultado de esos 8 esfuerzos. Les puse a Carlos Falla específicamente porque logró completar los 8. ¿Cómo así que logró completarlos? Como ven aquí, hay algo que se llama velocidad inicial, ¿sí? Y es que la aplicación, el formato que tenemos para la prueba de velocidad, hace que no registre ninguna velocidad por debajo de 25 kilómetros por hora. Como pueden ver, 25.27, 25.20, 25.16 y así sucesivamente. Apenas el sistema detecta que pasó los 25 kilómetros por hora, es que empieza a detectar y a medir ese sprint. Vemos la velocidad máxima que llegó en cada sprint, la distancia en el que duró de cada sprint y el porcentaje de ese sprint en relación a su velocidad máxima, ¿sí? Y el tiempo desde el último sprint, los datos que nos da la aplicación. Repito, el software no permite velocidades menores de 25 kilómetros por hora. Sin embargo, yo para el estudio, para simplificar variables, eliminé resultados por debajo de 26 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque para un jugador que me corra 30 kilómetros por hora, como Carlos Falla, o 33 kilómetros por hora, como Carlos Rivero, lo vamos a ver más adelante, o 35 kilómetros por hora, como Jackson Rivas, para un jugador que corre 35 kilómetros, correr 25.67 refiere el 75% de su esfuerzo. Es decir, no estaba a máxima velocidad. Era un sprint que el jugador tal vez hizo cansado, tal vez no estaba preparado para la salida cuando sonó el silbato y dijo, bueno, este me lo salto para ir con más velocidad al siguiente, entre otras cosas. Entonces yo personalmente para temas de estudio eliminé los que estuvieran por debajo de 26 kilómetros por hora. Si logran ver, esta velocidad de 29.56 tuvo una distancia de 23 metros, es decir, él corrió por 23 metros a más de esa velocidad. Si vemos los de 25,67 kilómetros por hora, si acaso llegó a los 8 metros. Entonces me dice de que no iba a gran velocidad, él no quería correr a gran velocidad, por eso fueron eliminados. Y vamos a los resultados, ¿sí? Aquí separamos en los dos bloques que les mencioné. En el cuadro naranja lo que vamos a llamar B1 o bloque 1 y el cuadro azul lo que vamos a llamar B2 o bloque 2, donde yo intervine. Los 8 sprints de cada jugador, los cuadritos que vean en blanco, por ejemplo el de Carlos Falla, ya saben, fueron resultados eliminados por la máquina o por mi persona. Tenemos los 8 sprints y al final tenemos de color blanco un total que me habla de la velocidad promedio o de la velocidad media del jugador durante toda la sesión. Bien. Tenemos los resultados por bloque, los mismos resultados que vieron anteriormente, pero divididos. El bloque 1, los 4 sprints y el porcentaje, el promedio, perdón, o la velocidad media de ese bloque. En el caso de Carlos Rivero, 28,87 fue su porcentaje o su velocidad promedio. Y aquí vemos los resultados del segundo bloque, exactamente lo mismo, los 4 sprint y el porcentaje o el promedio del segundo bloque. Bien, y aquí tenemos la comparación. Nuevamente, los 8 jugadores
su velocidad máxima previa alcanzada, la velocidad media de la sesión, que fue lo que vimos en blanco, y tenemos los dos bloques, velocidad máxima y velocidad media del primer bloque, y velocidad máxima y velocidad media del segundo bloque. Con ejemplo de Carlos Rivero, vemos que su velocidad máxima del primer bloque fue 29.49 y la velocidad máxima del bloque 2 fue 30.6, entonces hay un aumento de la velocidad. En cuanto a la velocidad media, 28.82 de promedio en el bloque 1 y 29.17 de promedio en el bloque 2. Entonces, en promedio, corrió más en el bloque 2 que en el bloque 1. Una tabla para los que sean más gráficos o más visuales, no les gusten tanto los números. Vemos ahí una gráfica que nos indica de color azul y color naranja lo que tiene que ver con bloque 1 y color gris y color amarillo o rosado y verde, dependiendo del daltonismo que tengan, lo que tiene que ver con el bloque 2. Y podemos ver visualmente que lo que tiene que ver con el bloque 2 siempre fue más que lo que tiene que ver con el bloque 1. Y vamos a los últimos resultados donde sí me voy a detener un poco más, ¿sí? A analizar un poco más estos resultados. Es la misma tabla anterior, pero con 3 columnas más, como podemos ver. La primera columna nueva es el porcentaje máximo de la sesión, es decir, qué tanto mejoró su velocidad durante la sesión. Y eso es una simple regla de 3. Colocamos, si yo digo que la velocidad del bloque 1 fue su 100%, yo quiero saber cuánto porcentaje representa la velocidad de su bloque 2, ¿sí? Entonces una regla de 3 sencilla que pueden hacer en su casa, la velocidad máxima del bloque 2 por 100 entre la velocidad máxima del bloque 1 y me da un resultado del 104,05%. Es decir que, por ejemplo, Carlos Rivero mejoró un 4,05% su velocidad máxima durante la sesión. Mejorar un 4,05%, la verdad es brutal. Brutal. La velocidad media de la sesión también mejoró un 1,22%, cosa que decimos que a lo largo de toda la sesión de los sprints, él corrió un 1,2% más rápido que en el bloque anterior, sin saber cuál fue su sprint, que de verdad es impresionante. Para los que tienen la fortuna de trabajar en el alto rendimiento, mejorar un 1% en algo te puede dar un campeonato, literalmente te puede dar un campeonato. Si Usain Bolt corre 9.50 los 100 metros, bajar a 9.30 es un mundo y es planificación, es dedicación, es disciplina, es trabajar todos los parámetros y específicamente todos los puntos en el que pueda mejorar para bajar su tiempo. Y por último, lo que refiere a esta velocidad máxima conseguida en el bloque 2 con su velocidad máxima previa. En el ejemplo de Carlos Rivero, su velocidad máxima del segundo bloque fue 30.6 y su velocidad máxima es 33, lo que representa un 92%. Para las pruebas de velocidad, siempre buscamos, o el físico siempre les pide que sean por encima del 94 o del 95%, ¿sí? ¿Qué significa eso? Si nosotros queremos correr de verdad a velocidad máxima, ellos les piden que traten de llegar a su 95%. Hay muchos factores que interfieren en el rendimiento de un jugador, como por ejemplo, si durmió bien la noche anterior, si peleó con la esposa, si está comiendo más azúcar o menos azúcar, si no le han pagado, si se fue de rumba o no se fue de rumba, si está entrenando extra o no está entrenando extra. Hay muchas cosas que pueden variar el rendimiento, pero se les pide que estén por encima de 95. Si están o por encima de 94. Si están por debajo, tiene que ver con un factor externo y es una llamada de que algo está mal. En el caso de Carlos Rivero, que está por debajo, les puedo decir con propiedad que este jugador estaba padeciendo pubalgia en ese momento y es un jugador que no quería salirse, y entrenaba con molestias, terminó la temporada con molestias y hacía que no podía correr a su 100%. Bien, les muestro el segundo caso, por lo menos de Carlos Falla. Me quedo con las últimas 3 columnas. Mejoró su velocidad máxima un 4,13%, mejoró su velocidad media un 1,54% y el preparador físico siempre también por un tema, digamos, psicológico y de ánimos,
cuando termina cada sprint, el software les da los resultados y él los grita. Entonces dice, Rivero 93%, González 95%, La Madrid 97%, y cuando dice falla 101%, porque ese resultado se simplifica en la máquina, y le gritó 101%, el jugador de inmediato me miró y me dijo, rompí mi propio récord. Quiere decir que nunca antes en toda la temporada había corrido tan rápido como ese momento. Y de verdad, el mismo jugador, que era el que estaba interesado en el tema, me dijo, esto es de otro mundo. Seguimos con varios resultados. Me voy directamente a José Ali Mesa, que también tiene el cuadrito verde, como lo ven. José Ali Mesa tiene un caso bastante particular y se los cuento rápido porque ya se acaba el tiempo. Él es un jugador que está con nosotros desde el año pasado, un jugador muy veterano, ha estado jugando en Sudáfrica, en Bolivia, en diferentes ámbitos, ha tenido un historial de lesiones grandísimo, ha sido operado del cruzado anterior de ambas rodillas, ha sido operado del menisco, recorte de menisco le han hecho del lado derecho 4 veces, una con nosotros y 3 veces anteriores. O sea, es una rodilla bastante delicada y cuando nos evaluamos ATM resulta que a él le faltan 3 piezas dentales del lado derecho. Entonces, sencillamente ya sabemos dónde está su falla. La última operación de menisco que se le hicieron el año pasado fue una operación que duró un mes de recuperación y él no se sentía listo para volver. Él llegó con un dolor al quirófano y salió del quirófano con el mismo dolor. Y hizo un mes de recuperación y tenía el mismo dolor, es decir, la operación no solucionó su problema. Y de tanto intentar, es el delantero del equipo, es el goleador, tenía que jugar, todos estaban presionando porque jugaran. En un entrenamiento yo le dije, ¿sabes qué? Abre la boca, vamos a empezar a evaluar aquí. Y yo evalué y es un jugador muy escéptico, muy antiguo, él nada más cree en el hielo y en los fármacos. Sin embargo, desesperado, el dolor me dejó entrar y empecé a hacer unas evaluaciones y tenía ya su medida guardada desde el año pasado. Y en el momento que yo les puse los algodones, lo primero que le dije, ¿cómo te sientes? Me dijo, no me duele nada. Y sin yo decir, fue al campo a correr. Y se puso a correr como loco en todo el campo. El equipo estaba en un campo y yo estaba en otro y lo vieron corriendo y me metí en un problema porque uno vino diciendo, bueno, este muchacho no podía ni caminar, ¿qué hace corriendo? Y él se quitaba los algodones y los tiraba al piso y corría sin los algodones y no podía, le dolía. Y se los volvía a poner y se le quitaba el dolor y empezaba a correr. Y ahí fue donde se me prendió la chispa, dije, aquí hay muchas cosas que hacer. José Ali Mesa mejoró un 6,5% su velocidad máxima en la sesión, un 8,09% su velocidad media en la sesión y rompió su récord de toda la temporada. Y el preparador físico le dijo, Ali, 103%, mejorar un 3% es impresionante. Lo curioso es que después de que lo vio con sus propios ojos y le dijeron 103%, rompió su propio récord, me dijo, todavía no te creo. Y todavía no he ido al odontólogo a verse. Bien, por último, el informe general de toda la presentación, todo el equipo, todos los jugadores mejoraron un 5% su velocidad máxima, que es impresionante que hayan mejorado eso, y casi un 5%, un 4,70% su velocidad media, ¿sí? Entonces, increíblemente, mejoró su velocidad notablemente. No mejoró, no rompieron récord todos porque, bueno, hay demasiadas variables, como les digo. Bien, conclusiones, rápidamente. Chicos, les cuento, esto abre un abanico de posibilidades para todos. Por supuesto, hay que seguir viendo la velocidad, por supuesto, la potencia, el salto y todo lo que podamos ver en el deporte, pero abrimos una puerta gigantesca para unir la osteopatía, la oclusión y el deporte, el alto rendimiento, los resultados de nuestros jugadores o de nuestros pacientes, como lo quieran ver. Y de verdad es impresionante. La pregunta que normalmente me hacen, ¿y los jugadores van a pasar 90 minutos con un algodón en la boca? Bueno, no, señores, lamentablemente no, porque el algodón se moja por sudoración, salivación, toma de agua, hidratación, entre tantas cosas, y pierde la altura que nosotros estamos haciendo y se pierden los efectos. Entonces, a medida que vayan perdiendo los efectos, ellos se van a volver más lentos. La forma para hacerlo permanente es hacer una interconsulta con odontología y que puedan hacer esto de forma permanente. Ver al odontólogo cómo lo hace, si con una prótesis, si con una férula de posicionamiento o férula antibruxismo, con un puente. Ellos verán, pero que sea permanente para que eliminar dolores de nuestros pacientes y hacerlos más efectivos.
Espero realmente que les haya gustado la presentación. Aquí tenemos a los chicos celebrando un gol, mostrando esos dientes y esa oclusión. Y bueno, nada, espero de verdad que haya sido para su agrado. Qué dicha celebrar el gol mostrando los dientes. Así debería ser, no veo fallas en su lógica. O sea, realmente no. Danay, excelente presentación. Obviamente entendemos perfectamente, porque yo lo vivo a diario, lo difícil que es hacer ciencia. Sí, Desde los mismísimos clubes deportivos hasta la mismísima consulta privada es bastante difícil, engorroso, costoso poder acceder quizás a lo que quisiéramos, porque por ejemplo a ese estudio le faltaría eso, crear las placas de aumento de sí, DBO, de adelantamiento mandibular para hacer las correcciones más, con menos variables. Como tú bien lo sí, dices, correcto. el material a utilizar pues obviamente se pierde conforme la salivación se produce, así que sería súper cool poder ir un poquito más, pero es una excelente presentación. Amé la parte de un incisivo rotado y corrección directamente sobre los incisivos para generar la rotación sobre la articulación temporomandibular. Eso yo también lo entendí y me fascinó. Sí. Muchas gracias por participar. No en vano eres nuestro coordinador académico. Nosotros siempre hablamos de ti, y cuando hablamos de ti hablamos de la excelencia. Gracias. De verdad, encantada de tenerte aquí. Las cámaras son tuyas para que te despidas y vamos a una pequeña pausa Bien, comercial. la invitación es para todos los que nos están oyendo a tratar de hacer ciencia. Aquí en la escuela lo que queremos es darle más soporte a la osteopatía y que cada uno de ustedes ponga su granito de arena, ¿sí? Su granito a que la ciencia cree y la ciencia nos crea, ¿sí? De lo que nosotros somos capaces, ¿bien? Entonces, sin más que decir, le doy preámbulo al siguiente exponente. Vamos a la pausa comercial y ya venimos con Gustavo.